Ve, ayer en un supermercado me abordó una pareja y me abordó una pareja que oye el programa y que nos felicita, obviamente, ¿verdad? Muy complacida ella de las cosas que decimos y de las cosas con que a veces los hacemos reír. Pero me preguntó que qué opinaba yo de partidos políticos, pero no de partidos políticos así, sino que si se podía decir algo así como que si todos los partidos políticos... Perdón. Es que están tocando la puerta. Que si todos los partidos políticos eran tradicionales, ¿verdad? Que si todos son tradicionales. Sí, entonces yo me puse a pensar rápidamente ahí y la pregunta que me hacían esta pareja pues me parecía interesante porque ¿qué es un partido tradicional? ¿Qué es un partido viejo? ¿Y qué es un partido nuevo? Pensé yo en ese momento, ¿verdad? Y yo dije, bueno, entonces les di una respuesta diciendo, mire, para mí, digamos, en lo que a veces se dice de Costa Rica, es que hay partidos que son viejos por su edad. Obviamente que sí. El partido más viejo que existe, aunque ya casi no participa en procesos electorales, pero sigue existiendo, es Vanguardia Popular, que se originó como partido comunista y se fundó en el año 1931. Perdón, el nombre Vanguardia Popular se modificó durante la guerra, ¿verdad? Porque... No. Antes, ¿verdad? No. Vanguardia Popular surge como partido con ese nombre como resultado del pacto de la Iglesia Católica, el gobierno Calderón Guardia y el partido mismo para impulsar la reforma social, porque la Iglesia para apoyar ese pacto exigió que el partido cambiara de nombre y otras cosas exigió. Pero no, modelo, no sé qué poco más bien, bueno, puede ser que eso tiene que ser importante, pero el modelo de los frentes populares. No exactamente, porque el Frente Popular que surge con la Tercera Internacional en 1935 para impulsarlo en Europa, se intenta en 1939 en Costa Rica con un partido que se llamó Alianza Democrática Nacional, que trató de unir al Partido Comunista en ese momento, sí, o al bloque de obreros y campesinos, que era la forma como participaban en elecciones, al Partido Republicano Jimenista, porque en ese momento Ricardo Jiménez se había separado del Partido Republicano tradicional porque no estaba de acuerdo con la derogatoria de las leyes liberales que había aprobado Calderón y León Cortés con la Iglesia para recibir el apoyo de la Iglesia en la elección del 40. Y los masones y otros grupos, y el Partido Confraternidad Guanacasteca, que trataron de unir ese grupo. Entonces intentan participar, pero trabajan como 5 o 6 meses. Manuel Mora fue el secretario general de ese partido y Ricardo Jiménez era el postulante posible a la 4ª candidatura presidencial, que terminó, digamos, no aceptando y se disolvió el partido. Entonces entraron a la elección del 39 solo el bloque, el Partido Republicano Calderón y el Partido Confraternidad. El bloque de la Victoria surge para el año 44, porque en el año 43, después de la alianza con la Iglesia, el gobierno y el Calderón, ahí constituyen una coalición para ir a las elecciones del 44. Y entran como bloque La Victoria. Bloque La Victoria. Yo me acuerdo de eso perfectamente. Pero ya en el 48, Vanguardia Popular vuelve a participar como Vanguardia Popular, ¿verdad? Entonces, yo le digo, ese es el partido más viejo, ¿verdad? Sin entrar en estos detalles que hemos dicho ahora. Después le sigue Liberación Nacional, que es del año 51. Y de los actuales que están en el escenario, me parece que el más viejo es la Unidad Social Cristiana, considerándola como Partido Unidad Social Cristiana, porque se funda en el año 82, en el gobierno de Monge, pero como resultado de la alianza Monge-Calderón. No, Vanguardia, Liberación y la Unidad Social Cristiana, como los partidos viejos que existen, ¿verdad? ¿El Unión Nacional cómo queda? Porque el Unión Nacional... ese lo creó Otilio Ulate. Otilio Ulate, pero no existe ahora. ¿No está inscrito? No existe.
en este momento no está participando en elecciones. Entonces, Sí, es que hasta hace poco Yo- tenía un dueño ahí que era un señor Echandi, que fue un diputado. Sí, pero ese es otro que partido. eso Bueno, lo que pasa es que usa el mismo nombre. Mario Sí, sí, Echandi lo usó para su triunfo electoral. como coalición. Como coalición, sí. Sí, porque entonces yo le explico eso y le digo, estos son, a mi modo de ver, los partidos viejos. Un poco algo lo que me decía ella. Y digo, y partidos tradicionales, y ahí son los partidos aquellos que de una u otra manera ya van participando en más de un proceso electoral. Yo entendería que esos son partidos tradicionales. Ya si participan 2, 3, ya empiezan a ser tradicionales. Tal vez no son viejos en ese sentido histórico, pero sí son tradicionales. Y los nuevos son aquellos que se inscriben para una elección y participan en ese proceso y a partir de allí empiezan a hacer su tradición o su vez. lo que pasa es que es tradicional para un país. Vamos a ver, depende del país del que estemos hablando, ¿verdad? Porque en España el PSOE creo que ya cumplió 100 años. Ah, sí, claro. Es decir, y en Francia el Partido Socialista, por Sí, ejemplo, sí, tiene, claro. creo que tiene En más de 100 años. Italia. No, pero estaba yo hablando de Costa Rica. No, por eso, pero lo tradicional es una definición específica de la memoria política de cada país. Así ¿verdad? es correcto. Es de tradición. punto. En Panamá, por ejemplo, uno estaba acostumbrado a hablar del anulfismo, ¿te acuerdas? Sí, Pero claro. Sí, porque Como no- se hablaba aquí del calderonismo y del Lo figuerismo. eligieron 40 veces y lo destituyeron otras 40. Del figuerismo como marca que la hacen Sí, Calderón sí, Guardia sí. y José Figueres Ferrer, porque el otro Calderonismo. calderonismo y el otro figuerismo son franquicias. Pero hubo un latismo en su tiempo. Pero duró poco. Pues ya no existe. Sí, no, ya no existe. No. Como, Bueno, es que pero- fue heredero pero- del cortesismo. Pero esas eran, digamos, las corrientes políticas que se agrupaban alrededor del apellido de algunos dirigentes. Sí, coyuntural. Y eran Sí. exactamente de coyuntura, de periodo corto, ¿verdad? Sí, aquí hubo pachequismo, y chinchillismo. Pues yo creo que no. No. Esa es la parte de Mientras duró la campaña. No, exactamente. Bueno, sí, en eso sí estamos de acuerdo. Es decir, y después vienen los partidos, le dije yo, que son de nuevos, los que le expliqué, que eran los que se inscribían como partidos por primera vez en un proceso electoral, que podían sobrevivir a ese proceso electoral y actuar en otros, o fenecer ahí mismo, ¿verdad? Es decir, que entraban a ese partido. Y también se podría considerar que hay partidos de ocasión ad hoc, que son aquellos que se hacen solo para una elección sin tener ninguna otra pretensión. Y lo pueden ser a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel cantonal, igual. Uno que estuvo inscrito muchos años y la gente no se daba cuenta, pero estuvo inscrito, no, porque don Pepe quería que estuviera inscrito y lo mantuvieron inscrito en el cantón de San Pablo. San Pablo, que es el Partido Socialdemócrata. Sí, Porque sí. porque el Sí, cantón porque de San no quería Pablo que de Heredia pereciera. es muy fácil constituir un partido político ahí, porque tiene solo un distrito. Es que solo un dirigente. Claro, tiene un distrito, entonces es muy fácil Sí, constituir un partido Es que- político ahí, es facilísimo. Perdón, es que cuando se constituyó el Partido de Liberación, la tesis de don Pepe era que se llamara socialdemócrata. Pero existió el Y el padre Núñez quería que se llamara democracia. Exactamente, pero ya eso me acuerdo Luis Alberto Monge, no me acuerdo quién otro, que le dijo, don Pepe, el problema es que ya existió eso y el mejor es ponerle liberación, y se le puso así. Entonces don Pepe insistió en que hicieran el Partido Pero Socialista. también el Partido Liberación, digamos, arrastra el nombre del Ejército de Liberación Claro, Nacional, sí, que fue el claro, ejército ganador de la sí, guerra. Sí, claro. Ahora, Y creo que está bien hecho, Sí. bien bonito el nombre, incluso, Sí, es un sí. nombre bonito. Sí. Sí, sí. Sí, claro, cuando se disolvió el Ejército de Liberación Nacional, pues Se convirtió en político. civilizó. No, eso. El Partido Comunista también estuvo inscrito mucho tiempo sin participar, ¿verdad? Yo No, creo que- estuvo suspendido Después Bueno, del porque 48. fue proscrito. Bueno, pero Claro. después de que cesó la proscripción, volvió a... Teóricamente, vamos a ver, la proscripción del Partido Comunista de Costa Rica, Surgió en el 49. de Vanguardia Popular o de cualquier partido, cualquier nombre que adquiera en el futuro, viene del decreto número 105 de la Junta de Gobierno que lo pone fuera de la ley. Así es.
Así es. Entonces, durante el periodo 48-70, y además por el segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución Política, que establecía algo así como que aquellos partidos que por sus vinculaciones internacionales atentaran contra la democracia podían ser puestos fuera de la ley. Y esas vinculaciones internacionales solo se achacaban a los comunistas, no a los socialdemócratas, a los fascistas no, ni a los socialcristianos, ni a los fascistas, ni a nadie, por supuesto. Entonces, en ese periodo 48-70, ilegalizaron casi 10 partidos políticos. Pero los pusieron fuera de la ley. Recientemente, ¿no? Pero en ese mismo periodo permitieron participar al partido Acción Democrática Popular en la selección del 61-62, que postula a Enrique Obregón Valverde y elige a Julio Suñol, que era como una fuerza de izquierda, Partido Acción Democrática Popular. Acción Democrática. Pero eso era una tureca de liberación. Partido Acción Democrática. Era un grupo de izquierda. Sí, sí, claro. Era el grupo de izquierda en ese momento. Y bueno, eso fue... ¿Cuál? Eso Daniel Duver lo inventó para quitarle votos a la izquierda. Los turecas. Sí. Empezó, pero Acción Democrática empezó como tureca, pero enseguida, en realidad, Enrique Obregón Enrique Obregón nunca dejó de ser liberacionista. Sí, dejó de ser. Perdón, sí dejó de ser. Tiene alguna divergencia en ese momento, en parte por la Revolución Cubana. Hubo una discusión tremenda, sí. Hay alguna discusión interna y en parte por la Revolución Cubana, y se atrae, porque ahí forman parte... en ese partido la papeleta presidencial fue Enrique Obregón y Julio que es como un poeta político del carajo, todavía vive. Sí. Este escritor extraordinario costarricense, ensayista, que vivió en México, Vicente Sáenz, fue la vicepresidenta, y el otro doctor, el otro candidato fue Lisímaco Chavarría. Lisímaco Leiva, perdón. Leiva. Ya pusiste al yo le iba a mandar el poeta ramonense. Lisímaco Leiva, esa fue la trilogía de esa. Y eligieron a Julio Suñol. La túnica de Cristo. Eligieron a Julio Suñol, que desde el año, en ese periodo legislativo, Julio se distinguió en los primeros 3 años como defensor un muy buen diputado progresista, digamos. Sí. Defendió la Revolución Cubana, atacó la Alianza para el Progreso, combatió la reunión de presidentes con Kennedy, incluso publicó un librillo que se llamaba El Gran Carnaval. Así, sobre Cuba publicó un libro, Una Revolución Alegre, en fin, hizo su labor. Ya el último año se silenció porque ya iba a salir del Congreso. Termina el Congreso y en el año 66, después de terminar el Congreso, empieza a trabajar en la Nación inmediatamente. Oíme, sí, empieza a trabajar en la Nación, después fue embajador y empezó a criticar la Revolución Cubana. Bueno, esa es otra historia. El problema mío es que yo nunca les creí, pues, ¿sabes? Bueno. Yo nunca les creí. Porque yo, un alto dirigente de ese partido era el que andaba en la zona sur vendiéndole a la municipalidad de Pérez Celedón el contrato al COA. Sí, claro. No era. Entonces yo nunca les creí. Es decir, me parecía, yo lo veía como una cosa un poco cómica de que la gente se los estuviera tragando. Sí, claro. Y por eso cuando Enrique Obregón fue embajador volvió a Liberación con todo. Sí, claro. Bueno, entonces a esta pareja, ayer yo les decía, y el partido, los partidos ad hoc, que son aquellos que se inscriben para un proceso electoral cualquiera, y ahí fenecen porque no tienen ningún otro propósito. Y se me olvidó hablar de esos partidos tureca que vos acabas de recordar, que también existieron en la historia. Que hubo, que se Daniel era un experto en eso. Los inventaban ambos partidos principales para liquidar, para quitarle votos a los otros partidos, y los ponían de voceros de cochinadas, de estar diciendo cosas insultos. Yo recuerdo cuando en el 48 don Ricardo Castroveche se lanzó, fue muy corto el periodo, de inmediato Daniel Oduber inventó, no me acuerdo qué otro, y le bajó el piso, otro partido como de derecha, así. Y yo le decía, pero ¿cómo estás inventando? Una para bajarle el piso. Cuando don Pepe fue candidato la última vez, había una disidencia del partido calderonista, no me acuerdo, la financiaba Liberación.
¿Quién era Villalobos Arce? No. Me acuerdo. No, Villalobos Arce fue legítimo No me calderonista. acuerdo. Lo que pasa es que solo él tenía, él votaba por él, pero en esa época hay una anécdota de don Pepe que en un tiro, hablando de las finanzas de la campaña, dijo, no, porque vamos a seguir pasando plata a esa gente, y entonces, pero, don Pepe, es que habíamos planeado, ¿y qué? ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto es lo que se les gira? Tanto. Entonces don Pepe se dice, bueno, una limosna se le da a cualquiera. No, después me hizo otra pregunta, dice, ¿por qué ustedes hablan de bipartidismo? ¿Verdad? La señora esa que te... Sí, la pareja. Y entonces yo le dije, porque para mí, le dije, el bipartidismo nada más hay que entenderlo en una doble dimensión, en quienes gobiernan y en quienes dominan la Asamblea Legislativa como partidos mayoritarios. Le dije, y por supuesto cuando le dije lo del Poder Ejecutivo me hizo pensar más, porque le dije, nosotros hablamos de bipartidismo generalmente de Liberación y la Unidad Social Cristiana porque son los partidos que vienen desde el 82, cuando se funda la Unidad Social Cristiana como partidos gobernantes. Pero pensando hacia atrás, ¿verdad? No existía la Unidad Social Cristiana. Bueno, lo que pasa es pero que existían los grupos opositores a Liberación Sí, que claro. tenían mucho de social cristianos, porque tenían en sus postulados a veces planteamientos social ¿Cómo cristianos. se llamaba? Espérate, cuando Entonces- se lanzó Rafael Ángel contra Chico y contra Oblate. Entonces, entonces ¿Cómo se llamaba ese yo le dije, partido? lo que pasa es que en No el era periodo, social en el cristiano. periodo anterior del 48 al 82, lo que hubo fueron coaliciones gobernantes. Sí, claro. La coalición que empujó a Mario Echande con la unificación, la coalición de Trejos Fernández y la coalición Unidad con Carazo. ¿Verdad? Y entonces le dije, lo que hubo esos también eran partidos gobernantes y partidos que formaron parte de esa alternabilidad con Liberación Nacional en el gobierno, pero no fueron continuos, aunque se repitieran nombres o personajes en esos partidos, pero como partidos no fueron. Entonces, al final, yo, haciendo rápidos números, concluí que el país había sido gobernado desde el 53 para acá por 3 coaliciones, por el Partido Liberación, por la Unidad y por el PAC, oye, ¿verdad? Son los únicos partidos que han gobernado el país. ¿Verdad? Y de estos, los últimos que son gobernantes, que son los actuales, los que tienen que ver con nosotros, son nada más Liberación, la Unidad y el PAC, ¿verdad? no, y el PAC es es un sándwich Sí, de mortadela. del PAC, de Liberación y la Unidad con un pedacito de carne ahí rara en el Es como una centro. morcilla. Es entonces. que el PAC surge, bueno, fue una creación de Otón Solís, cuando se pelea con Liberación, porque según él lo estaban persiguiendo. Y en una Bueno, oportunidad que le hicimos una entrevista, en ese tiempo, Camilo Rodríguez y un servidor, él demostró que lo estaban persiguiendo, demostró. Y cuando salimos nos invitó a almorzar. Y ¿Pagó? entonces, sí, pagó una parte, Porque porque el resto lo pagué yo. Bueno, porque yo conocí un Ok, famoso político que invitaba a almorzar y nunca Sí, pagaba. bueno, ese era otro. No digamos quién era. Yo sé. La única vez que le vi pagar un almuerzo fue en un país extranjero que hizo la invitación y había unos personajes de fuste. Bueno, cuando yo cuento la anécdota, me pregunta todo, ¿qué? ¿Y pagó el hombre? No pagó nada. Ya lo pagó. Bueno, yo sé quién es y No, vos no sabes quién es. No, otro día lo decimos. Otro día lo decimos. Bueno, ¿por dónde iba? Ya se me chispoteó. como Eso, decía. ya lo mismo. No, Por cierto, no, hay una encuesta que se publicó en estos días de esa entidad que en la Universidad de Costa Rica hace encuestas. No sé si ustedes la vieron. ¿Cómo se llama? Bueno, La del centro este. yo a las sopas de letras, en todo caso, en esa encuesta es bastante curiosa y la menciono porque cae al pelo aquí. Resulta ser que en ella, según si es correcta, como yo espero, se declaran, vea qué raro como comienzo, se declaran los costarricenses se declaran en un 70% católicos
y un porcentaje muy pequeño protestantes. Y entonces me pongo, bueno, aparte de otras cosas, está muy interesante porque pone al PAC y al Frente Amplio abajo, casi raspando la olla. Pero eso es asunto de la encuesta, yo no sé si está bien realizada. Si fuera correcta, me deja un poco perplejo, porque cómo es que hay una representación protestante en la Asamblea Legislativa tan nutrida, totalmente desproporcionada a ese dato. A ese dato. Sí, Interesante, claro. Sí, me parece. Razón. Es que yo no dejé reclamo nada, solo digo que el fenómeno es... Usualmente yo interrumpo mucho a Fernando, ahora me interrumpió él a mí, Que y se quedó la idea colgada. Es esta: en las elecciones en que ganó Chico Orlich con el Partido de Liberación Nacional, los contendientes o contendores, como cualquiera de ustedes, que el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate. Ok. Otilio Ulate venía con el Unión Nacional. Calderón Guardia, el calderonista o republicano, o cómo, porque no fue la unidad en ese entonces. No había unidad en ese momento. Por eso, ¿cómo se llamó? No me acuerdo. Creo que era republicano. Unificación fue el de Chande. Sí, ahí el de Chande. No, republicano, creo que se llamó. Sí, Partido Republicano Calderonista. Partido Republicano Calderonista, ese fue. Usaba la bandera azul y amarillo, creo, no me acuerdo. Sí. ¿Y qué hay que aterrizar? Bueno, ya aterricemos. ¿Sobre quién?